Saludos cordiales amigos y amigas, bienvenidos una vez más a TV7 Guaranda. Muchísimas gracias a quienes nos siguen a través de la www.cabina7.com, a través de TV7 Guaranda y a través de Cabina 7 Radio Online. Quiero agradecer a mis compañeros del noticiero estelar de TV7 por haberme dado el paso y continuar con esta entrevista que la sostendremos en esta ocasión con el señor doctor Juan Carlos Ceballos. Él es ministro de Salud. Antes, quiero enviar un saludo reverente, adelantándome un poquito a la fecha y aprovechando la presencia del señor ministro. Estamos conmemorando 196 años de cantonización de la capital provincial como lo es Guaranda. Este 25 de junio celebramos un año más de esta cantonización y el abrazo fraterno para todos los guarandeños y guarandeñas. Ministro, qué gusto saludarle. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenas noches. Muy buenas noches. También me uno a la felicitación del aniversario de cantonización al querido pueblo de Guaranda. Muchas gracias, señor ministro. Bien, iniciemos con el tema del manejo de esta crisis sanitaria, ministro, a nivel nacional. ¿Qué resultados nos va dando ya luego de que estamos cerca de pasar a los 4 meses en los que hemos tenido el confinamiento? Hemos pasado ya de semáforo rojo a semáforo amarillo. ¿Qué resultados existen dentro de lo que es salud en este manejo a nivel nacional? Bueno, en primer lugar, yo creo que esta es una enfermedad que, como usted sabe, afecta a una gran parte de la humanidad, está en cada uno de los países del mundo y se ha ido esparciendo de manera paulatina. A nivel del Ecuador hemos logrado contener picos excesivos de la cantidad no solamente de casos, sino también de fallecidos. Hemos dado una atención que va distribuida de acuerdo a las necesidades de cada ciudad, de cada provincia. Básicamente son 3 los indicadores que nosotros manejamos y que les voy a decir por qué creo que y por qué sostengo yo que hay una buena actuación en términos de la gestión operativa que se ha dado para el control del virus. En primer lugar, el número de llamadas al 171, el número de llamadas que hacen a la aplicación que sirve para conectarse con los médicos que están preparados en términos de telemedicina, y el número de fallecidos ha bajado. Ha bajado comparando las primeras semanas de marzo y en el mes de abril respecto a lo que está pasando en estas 2 últimas semanas de junio. Entonces, esas son buenos indicadores o son buenas noticias en general. Esto ha sido gracias a una activación de todo lo que es el sistema de atención primaria de salud. Usted sabe que tenemos como 1.940 puestos unitarios o unidades operativas de salud en todo el territorio ecuatoriano, y los médicos, las auxiliares, las enfermeras, enfermeros que trabajan y atienden esos centros son los que han hecho la primera contención. Las derivaciones hospitalarias, etcétera, se han dado, ¿no? De manera regular. Y eso es lo que ha marcado una diferencia enorme de lo que pasó desafortunadamente al principio en la ciudad de Guayaquil. Ya, bien. Ahora, dentro o comparando más o menos el comportamiento del virus con las ciudades de Guayaquil y la ciudad de Quito, ahora vemos que Quito es la que está siendo afectada. Sin embargo, se manifestaba de que Quito tuvo un mejor manejo de esta crisis sanitaria, pero ahora podemos ver de que de pronto el comportamiento ciudadano es el que produjo un aumento de los casos allá. Y también se manifiesta, señor ministro, de que empiezan a desbordarse los hospitales en la capital de los ecuatorianos. ¿Es real esto? ¿Es real lo que se va manifestando de la capital? Es decir, es cierto que nosotros hemos tenido una gran demanda de camas y también de camas de unidad, las camas de hospitalarias o de hospitalización, y también camas de unidad de cuidados intensivos. Esto es real y es la consecuencia, obviamente, del contagio del virus que sucedió hace 3 o 4 semanas, como lo he manifestado anteriormente. Realmente, más de los 30, yo diría 45 días de confinamiento, de aislamiento que la población, particularmente en Quito, soportó,
no fue enteramente disciplinada. Es decir, hubo salidas de la gente no aguantó más, la gente, no solamente por un tema cultural de indisciplina, sino porque realmente la gente necesitaba salir a comer, necesitaba salir a producir, necesitaba llevar el pan a su casa. Y eso es lo que provocó este desborde y esta indisciplina de las personas. No acataron las recomendaciones de manera muy rigurosa. Y esto obviamente tiene sus consecuencias. No quiero tampoco culpar de ninguna manera a la comunidad enteramente, sino que una pandemia no es solamente y no debe ser conceptualizada como una cuestión simplemente sanitaria, sino que hay un componente social muy importante. Y aparte de social, hay una necesidad económica. Fíjese que el 60% de la población, especialmente en las grandes urbes como es Quito, es informal. Y entonces, ¿de qué vive esa gente? Tiene que vivir del día a día y esa es la razón por la cual la gente sale. Entonces, de todas maneras, nosotros hemos hecho un esfuerzo enorme en aumentar la capacidad del número de camas, del número de atenciones de servicios de salud y también en todo nivel, ¿no? Por ejemplo, ahora la última cifra que yo tengo, nosotros tenemos 1.921 camas para hospitalización solamente a nivel nacional, solamente para COVID. Y el IES tiene 1.094. Es decir, es casi 3.000 camas que están destinadas solamente para eso. Y la disponibilidad varía. En el Ministerio de Salud la disponibilidad es mayor que es la disponibilidad en el IES. Y eso es hay una razón lógica. El IES atiende más personas de mayor edad, jubilados específicamente, que son los que más necesidad de camas, más complicaciones sufren. En términos de unidad de cuidados intensivos, tenemos 450 camas más o menos en lo que tenemos en el Ministerio de Salud y en el IES son 271 camas de disponibilidad. Pero en Quito particularmente, solamente el fin de semana aumentamos como 34 camas más, así que habría que sumar a estas 400, casi 450. Es decir que hacemos lo posible como para tener camas operativas. ¿Qué quiero decir con camas operativas? Mire, la primera es que tenemos el personal de salud que está ahí, el personal de salud que es especializado. No teníamos tantos intensivistas, tantos emergenciólogos, y eso requiere una preparación de años para hacerlo. Sin embargo, hemos creado redes de telemedicina, por ejemplo, que desde las casas o a distancia, los médicos intensivistas pueden asesorar, capacitar a médicos que no necesariamente son especialistas. Entonces, eso va junto al número de ventiladores, al número de respiradores que se tiene. Entonces hemos hecho una gran inversión, hemos crecido en Quito comparado con Guayaquil, por ejemplo, casi el doble de camas que están disponibles. Guayaquil no nos dio tiempo, Quito nos dio tiempo. Excelente. Ministro, usted se hizo cargo del Ministerio de Salud en un momento neurálgico, en un momento de una crisis terrible que estaba viviendo nuestro país, y esto hay que felicitar a su persona porque no cualquiera lo hubiera hecho. Hay que tener una decisión valiente para hacerse cargo de esta cartera de Estado en un momento tan terrible como se está viviendo esta crisis. ¿Cómo encontró usted el ministerio en temas presupuestarios, en temas logísticos? Bueno, yo le agradezco por sus palabras, pero yo creo que la valentía se mide por el impacto que se está teniendo, no por esas ganas de servir. Es una combinación de ambas y lo hice con mucho cariño. Yo creo que estoy preparado como para asumir eso y así lo sentí hace 3 meses. Pero yo encontré una infraestructura grande. Mira, hay hospitales como el Guasmo Sur, Monte Sinaí en Guayaquil, que tienen una capacidad de hasta 500 camas cada uno, cerca de 500 camas. Sin embargo, solamente 120 camas estaban ocupadas. Solamente 120. O sea, operables, más bien dicho. No ocupadas. Eso quiere decir que hay la tecnología, hay el número de camas, hay los veladores, hay todo. Y sin embargo, están desocupadas, alas enteras de hospitales. Entonces, una infraestructura bastante buena. Lo mismo puedo decir, por ejemplo, del hospital de Puerto Viejo. Pero no se había hecho un énfasis enorme a todo lo que era la atención primaria de salud. Y esa es la diferencia. ¿Por qué la atención primaria de salud? Me estoy refiriendo como atención primaria de salud al médico del barrio, al médico que está en el dispensario chiquito, en la comunidad, aquel que lidera el grupo, por ejemplo, de los líderes comunitarios
o que establece las comisiones o los grupos comunitarios barriales, porque ellos pueden identificar muy oportunamente a las personas que están infectadas en caso de COVID-19 y también aquellas personas vulnerables, aquellas que potencialmente pueden complicarse. Entonces, eso es algo que yo he tenido he puesto mucho énfasis en aquello. Y segundo, no hemos tenido nosotros límites en términos de recibir el dinero por parte del gobierno central. Nosotros tenemos un presupuesto de 215 millones. 215.5 millones que se han distribuido en todo lo que es la estrategia epidemiológica, es decir, la detección prematura de casos, identificación de poblaciones vulnerables, etcétera. Equipamiento también. Nosotros hemos hecho importaciones de más de 120 millones de mascarillas, fíjense. Lo importante de esto. Y sin embargo, tenemos que seguir reinventándonos porque solamente mascarillas N95 en el país se gastan cerca de 92.000 al mes por las rotaciones que se requieren. Y no solamente son médicos, son enfermeras, son los policías, son las Fuerzas Armadas que requieren. En medicamentos se ha hecho una inversión que está presupuestada de 8.7 millones, dispositivos médicos de 82 millones y las pruebas rápidas y pruebas PCR alrededor de 10 millones de dólares. Entonces tenemos toda esa es una estrategia que nosotros prácticamente sin restricciones por parte del gobierno nacional, lo cual es muy bueno. Sin embargo, nosotros estamos gastando ese dinero de manera cautelosa, es dinero del pueblo ecuatoriano y por eso nosotros somos muy abiertos y muy transparentes en términos de cómo ir presentando los gastos, subastas públicas, Contraloría que nos audita todo el tiempo por pedido nuestro, no por pedido de ellos, etcétera. Entonces son todas esas condiciones que hacen que nosotros, no solamente en términos de presupuesto, sino de la inversión y a dónde vamos preparándonos. Excelente, ministro. Ahora, usted manifestó de que hay que tener mucho cuidado y ser muy prolijos en el manejo del dinero de los ecuatorianos. Sin embargo, a nivel nacional, como es de conocimiento público, se adquirió y esto permitió que haya inclusive temas de corrupción en las fundas para cadáveres, en la compra de fundas para cadáveres. Se ha comprado alrededor de 2 millones de fundas para este tratamiento. ¿Por qué se lo hizo así tan masivamente? ¿Se planificó? ¿En algún momento se llegó a pensar de que se iba a tener tanto fallecimiento, doctor? No, de ninguna manera, David. La compra excesiva de las fundas para cadáveres es una cuestión de corrupción. Eso fue un sobreprecio, no solamente en términos de precios, sino en cantidades. Nosotros hemos comprado y nos hemos abastecido de un número adecuado de fundas que responden a lo que yo siempre he dicho, a ese 1% de aquel 60% de la gente que se va desafortunadamente a fallecer, porque estamos en una pandemia, es una enfermedad generalizada que desafortunadamente mata. Esa es una cuestión, pero fundas que costaban 8, 12 dólares, que se venden 10 veces más a 120 dólares, es claramente una corrupción. Y eso está mal y eso tiene que ser penalizado. Ministro, hablando de lo que es la ciudad de Guaranda, ¿bajo qué parámetros se solicitó la salida del doctor Mario Silva Coronel dentro del hospital Alfredo Noboa Montenegro? Conocemos de que hubo esta denuncia de la presunta corrupción por la compra de cadáveres, algo que todavía no se ha comprobado, pero yo soy de una idea, ministro. Si yo tengo, por hacer un ejemplo, si yo tengo una zapatería, no le voy a poner a administrar a un carpintero. Entonces, yo creo que se venía haciendo un buen trabajo por parte del doctor Mario Silva Coronel en el manejo del hospital. ¿A qué se debió este cambio tan abrupto? Bueno, no creo que es un cambio abrupto. Hay varias cosas. Primero, todos los puestos que ocupan los directivos de los hospitales son sujetos a remoción, son de libre remoción. Esa es la primera cuestión. Yo conozco y recibí el respaldo de muchos ciudadanos, de muchos colegas, de mucha gente que estaba, de acuerdo con el doctor, que estaba en el puesto. Y sin embargo, hubo que hacer el cambio debido a ciertas, yo diría, razones técnicas que se dan.
ejecuciones de presupuestos, situaciones que tienen que ver con el manejo de varias, de su gestión dentro del hospital, denuncias que se tienen y de las cuales yo no voy a hablar. Digo en general, no específicamente el doctor Molina, ¿no? Sino en general. Y eso es algo que en realidad tengo yo la potestad de hacerlo, pero no lo hago por una presión política jamás, sino que siempre espero que sea una razón absolutamente justificada desde el punto de vista de gestión y por otro lado también desde el punto de vista de lo que científicamente se requiere para ocupar ese puesto. Yo escojo a las personas basados en lo que yo soy, es decir, no soy una persona política, soy una persona que busca la gestión y documentarme desde ese punto de vista. Entonces, esa es la razón principal. Y yo dejaría que las autoridades que están ahora investigando posibles, y eso siempre, ¿no? Siempre hay que partir con el asunto de inocencia. Yo espero que el doctor salga sin problemas, pero eso ya no lo decido yo como Ministerio de Salud, sino los entes fiscales, ¿no? Que hacen esa fiscalización. Perfecto. Señor ministro, hablando de lo que es la Dirección Distrital de Salud de la ciudad de Guaranda, tenemos ahí un médico bastante joven, el doctor Gustavo Camacho Guerrero, que ha venido realizando un trabajo, y lo hemos resaltado en todos nuestros espacios, encomiable, un trabajo de sacrificio, podríamos decir, se ha manejado la salud acá en la ciudad de Guaranda excelentemente bien y hay que felicitar ese tipo de gestiones. Sin embargo, vemos grandes esfuerzos por parte de él gestionando a través de varios entes privados para que traigan acá varias dotaciones, varios implementos, hablemos de mascarillas, hablemos de ventiladores, hablemos de batas, bueno, en fin, ustedes conocen más de este tema, e inclusive tratando de sobrellevar el tema psicológico de los médicos que están atendiendo en los diferentes centros de salud. ¿De qué manera más podrían ustedes, a través del ministerio, ayudar a la gestión del doctor Gustavo Camacho para que puedan seguir teniendo este éxito, porque tengo que denominarlo así, un éxito dentro del manejo de la pandemia en la ciudad de Guaranda? Mire, Guaranda no es una ciudad que tiene particularidades respecto a otras ciudades. Es decir, hay muchas cosas que son obviamente específicas y particulares, pero hay otras que son generales y que se comparten con otras ciudades. En este caso, nosotros tratamos no solamente de hacer una distribución adecuada de todos los insumos que tenemos, de todas las prendas, por ejemplo, de protección, de medicamentos, los ventiladores, los respiradores que se necesitan, los monitores que se necesitan. Hemos hecho, por ejemplo, una comunicación muy grande con el IES de Guaranda y con el Hospital del Ministerio de Salud Pública para que los dos hospitales puedan trabajar conjuntamente y que se reciban pacientes de uno u otro lado, intercambio de profesionales, etcétera. Entonces, esto le digo porque en general uno tiene que ver cuáles son las prioridades de la ciudad y cómo proveerle de lo que se necesita de manera particular. Pero hay disposiciones que son generales. Entonces, usted cuenta con un respaldo no solamente de lo que nosotros como ente central compramos, repartimos, nosotros recibimos las donaciones y las donaciones las repartimos de acuerdo a la necesidad. Y a mí me da más de acuerdo. Yo visité Guaranda hace aproximadamente un mes y visité ambos hospitales, el del IES y el del Ministerio de Salud Pública. Y, por ejemplo, me llamó muchísimo la atención las donaciones que ustedes habían recibido. Yo tengo todavía la mascarilla que dice Ministerio de Salud Pública. Es decir, son este tipo de cosas que a uno le hacen sentirse orgulloso de dónde va y ve que las cosas están bien. Yo siempre visito no solamente la parte de los hospitales de manera general, emergencia, etcétera, sino que me doy el trabajo de ir a cada una de las bodegas y constatar personalmente si es que existen las prendas de protección personal, si es que medicamentos, si es que tenían paracetamol, si es que tienen las mascarillas, etcétera. Y también me reúno con los personal del hospital y tenemos una conversación para planear qué necesidades tienen. Entonces yo creo que en resumen, contestando brevemente su pregunta, es que nosotros podemos proveer
muchas de las cosas, pero también somos receptivos a las necesidades particulares que cada población tiene. Y de esa manera nosotros, de manera coordinada, actuamos. En Guaranda especialmente se han recibido muchas donaciones, y muchas donaciones de la empresa privada, y lo cual hace, indica, ¿no? No solamente el interés, la sensibilidad de esos sectores, de esas empresas, sino que hay una idea general. De esta tenemos que salir todos arrimando el hombro. Entonces eso me satisface mucho. Yo pienso que las necesidades de Guaranda en términos de camas, de hospital, etcétera, etcétera, están bastante bien cubiertas. Sin embargo, sí le dije yo al doctor cuando fui allá y le dije, mire, no me refiero al señor Camacho, no, obviamente el doctor Camacho de ninguna manera, sino al director del hospital. Le dije, mire, hay que pintar el hospital se tiene que ver bien. Y eso es algo que tenemos que seguir trabajando para que el presupuesto les llegue y puedan completar eso. Bien, tengo que felicitarle en ese sentido, ministro. Es un excelente funcionario y está haciendo las cosas muy bien. Ahora, nosotros como provincia de Bolívar estamos en una posición del país neurálgica. Nosotros somos el punto de conexión entre la Sierra Centro y la zona de la costa. Necesitaríamos también, de pronto, no sé si se ha pensado la implementación de un centro de salud tipo C, señor ministro, porque somos la única, creo que la única capital provincial que no contamos con un centro de salud de estas características. Claro que los centros de salud A y B que tenemos aquí dan una atención con calidad y calidez, pero sí necesitaríamos así. ¿Sería posible tener en cuenta este pedido de la ciudadanía, ministro, para que se haga esta construcción? Siempre los pedidos son bienvenidos y voy a hablar, mire, por sus comentarios, voy a hablar con Gustavo Camacho para que ver las necesidades, porque esto tiene que ser hecho de una manera responsable, hay una inversión de dinero y requiere de un estudio, de una evaluación de las necesidades, de las distancias, por ejemplo, es extremadamente importante que se pueda tener. Creo que el énfasis de mi administración ha sido más bien en los subcentros, en los de tipo A, en los pequeños, en los chiquitos, porque esos son los que van a servir a poblaciones distantes, etcétera. Pero la evaluación de un hospital grande, de un hospital de especialidades, es algo que se tendría que tomar en cuenta. También, mire, estamos trabajando muy de cerca con el IES. Entiendo que el hospital del IES también tiene sus limitaciones y sería importante también valorar esa parte para ver cómo completamos algo que sea no solamente útil para la población, que supla las necesidades que ustedes tienen, sino que sea también importante en términos de la priorización de la inversión que nosotros estamos haciendo. Por favor, señor ministro, tener mucho en cuenta esto. Ya un último tema para ir finalizando. Mire, nosotros teníamos aquí en la ciudad de Guaranda, en la provincia, una oficina del ECU 911 que funcionaba dentro de lo que es la gobernación. Ahora, esta oficina se ha suspendido y el manejo del ECU 911 es en la ciudad de Babahoyo. El problema que nosotros tenemos en la ciudad y en la provincia es que cuando se llama al 911 a solicitar algún tipo de atención, ministro, no le exagero, le piden demasiados datos. Por último, hasta creo que le piden la partida de defunción de la abuelita para acudir a una emergencia. Y esto complica. Como nosotros somos una población pequeña, nos conocemos. Aquí cuando se llamaba antes al 911 se le decía, mire, esta emergencia se está suscitando en la esquina de la cárcel o en la esquina del Parque Central. Entonces, acá el personal conocía directamente en dónde estábamos solicitando la emergencia y la gente aquí por cultura conoce o se conoce más de esta manera, quedando calles y todo lo demás. Entonces la gente de Babahoyo solicita demasiadas referencias y hasta eso la emergencia va pasando demasiados minutos. ¿Es posible, señor ministro, de que se pueda nuevamente gestionar el funcionamiento de la oficina del ECU 911 aquí en la ciudad? Miren, no es competencia mía esa, pero yo le ofrezco hablar con el señor vicepresidente, con quien tengo un viaje el día de mañana, y también con la señora ministra de Gobierno, que son los que en realidad tienen injerencia sobre esto. Pero me parece a mí un pedido por demás racional, por demás justo. Déjenme hablar con eso, como digo, porque yo no pongo eso. Hay un puesto de mando unificado, sí lo tenemos, el puesto de mando unificado, que lo estamos trabajando con el IES conjuntamente, como si fuera un solo sistema de salud, pero como les repito, esa no es
pero yo le prometo hablar de esto, voy a poner una nota, a ver qué solución se puede, porque me parece que es un puesto, como usted me lo plantea, por demás justo. Señor ministro, yo le agradezco mucho por haber aceptado conversar con TV7 Guaranda, por escuchar estas necesidades urgentes que tenemos. Por favor, no se olvide de todas ellas. Encantado. Se perdió un poquito la señal con el ministro. No sé si me estará escuchando. Bueno, parece que se perdió definitivamente. Pero bueno, en todo caso, queremos agradecerle al señor ministro, doctor Juan Carlos Ceballos, por habernos atendido, se ha comprometido a gestionar todos estos pedidos que le hemos hecho, el Centro de Salud Tipo C, la implementación de una nueva oficina del ECO 911 aquí en la ciudad de Guaranda para atender las emergencias que se van dando día a día y que pues se trate de lo que está funcionando en Babahoyo, también tenerlo acá en la ciudad de Guaranda. Bien, muchísimas gracias, amigos y amigas, por haber estado en nuestra sintonía. Muchas gracias a Emilio Sánchez, nuestro director, y será hasta una próxima oportunidad. Que la pasen bien. Una buena noche. Este noticiero llega gracias al auspicio de Hostal Mansión del Parque, más cerca de todo. Lu Moments, el mejor estudio fotográfico. Arnold Classic, tu gimnasio. Autocentro Guaranda, la mejor solución automotriz. Cabina 7, tu radio online. Don Dago, tradición de familia. La Quinta, chocolate fino de aroma. Antiestrés, el programa número 1 en sintonía. Loster, el mejor restaurante gourmet de Chimbo. Doctor Diego Larrea, ginecólogo obstetra. Crear, personalizar y diseño, todo en sublimado. La Chacota, el mejor programa de humor en radio. Don Vago Café, un café con tradición. Pintaú, el mejor taller de pintura de la ciudad. Lorenza, la mejor boutique con las mejores marcas. Tecniauto, la solución para tu auto siniestrado. Consulting Group, el mejor centro de capacitación en el área de salud.